clase que les dicto de esófago y diafragma. Voy a pasar a compartir pantalla. Ya, aquí está. Vamos a dar inicio a la patología quirúrgica de esófago y diafragma. Primero decirle que de todas las patologías del tracto gastrointestinal, la patología del esófago y diafragma es... ¿qué pasa? ¿Hay retorno? ¿Me escuchan bien o no? Algo está pasando porque hay retorno, y no es mi computadora. Y ahora sí. Bueno, la patología quirúrgica del esófago y diafragma, de toda la patología del tracto gastrointestinal, es la más infrecuente, ¿no? Pero de esta patología infrecuente, hay dos que son súper frecuentes en la unión esófago-gástrica. Uno es el reflujo gastroesofágico, que va íntimamente de la mano con la hernia hiatal, ¿no? Entonces hay que saber diagnosticar un reflujo gastroesofágico, hay que saber muchas veces tratarlo o cómo se trata, ¿no? Entonces vamos a dar inicio. A ver, no corre. No corre acá. Vamos a dar inicio a Vamos a dividir esta clase en la anatomía, fisiología, las pruebas diagnósticas, la preparación preoperatoria, la patología benigna, que son hernias hiatales, el reflujo que le dije, el esófago de Barré, los divertículos, la calasia, los cuerpos extraños, las estenosis cáusticas, las roturas espontáneas de esófago, los tumores benignos, algo de patología diafragmática y algo de patología maligna, ¿no? Entonces, ¿qué es el esófago? El esófago es la porción inicial del tubo digestivo que comunica la garganta, en este caso la faringe, la orofaringe, con el estómago. Sus paredes impulsan el bolo alimenticio hacia el estómago por medio de contracciones musculares rítmicas llamadas las famosas ondas peristálticas que están a lo largo del estómago, del tubo digestivo y del colon, ¿no? En relación al esófago, está relacionado a la sexta vértebra cervical en el cuello y tiene íntima relación con el hueso ioides, ¿no? El estómago también está relacionado con el drenaje venoso, con las venas ácidos, ¿sí? Y su tamaño es de 22 a 26 centímetros de largo, dependiendo de la estatura, del tamaño de la persona. Tiene 4 capas, como todo el tubo digestivo mucosa, su mucosa muscular, y la adventicia. A diferencia de otra parte del tubo digestivo que tiene serosa, el esófago no tiene serosa. Por eso que siempre para los cirujanos, al tener una capa menos, en este caso al no tener serosa, siempre se nos dificulta las anastomosis o las costuras y tiene mayor probabilidad de complicación o de morbimortalidad la cirugía esofágica o de la unión esófago-gástrica, porque al igual que el recto medio y el recto inferior, porque el recto superior sí lo tiene, el recto medio inferior, el recto medio, el recto inferior y el esófago no tiene serosa, tiene mucosa, su mucosa muscular adventicia. Repito, no tiene serosa, y esta es una pregunta muy frecuente en los exámenes. ¿Qué capa le falta al esófago? Y la respuesta es la serosa, ¿no? Partes del esófago, tiene el esfínter esofágico superior, en la faringe, el cuerpo y el famoso esfínter esofágico inferior, que está relacionado a múltiples patologías que la vamos a ver ahorita, ¿no? En esta clase. La presión del esfínter esofágico inferior tiene que variar entre 40 a 100 milímetros de mercurio, eso lo vemos con la famosa manometría esofágica, y la presión del esfínter esofágico inferior, también se ve con la manometría esofágica, tiene que variar entre 40 a 45 milímetros de mercurio, ¿no? Como les mencioné, las capas del esófago, la que le falta es la serosa, ¿no? Las ondas peristálticas esofágicas primarias aparecen con la devolución y siguen de una relajación del esfínter esofágico inferior. Secundarias son las que barren el esófago, ¿no? Y las terciarias son las patológicas no peristálticas, impiden el transporte ya que no son simultáneas. Muchas veces estas ondas peristálticas esofágicas terciarias se convierten en patológicas. Acá me detengo.
La única manera de diagnosticar patología esofágica, porque los síntomas que lo vamos a ver son muy generales, la clínica es muy general, inclusive la clínica esofágica tiene diagnóstico diferencial con un infarto agudo de miocardio, una perforación de úlcera péptica en el estómago. Lo más importante es el diagnóstico con las pruebas diagnósticas, ¿no? Y tenemos la valoración, las pruebas radiológicas, una radiografía contrastada de esófago, estómago y duodeno, en este caso también puede ser una tomografía con contraste oral y contraste endovenoso, y sobre todo la endoscopía digestiva alta. Con esto te va a permitir diagnosticar el 99% de los casos de una patología esofágica, en caso de reflujo, en caso de acalasia, en caso de una hernia hiatal, ¿no? Y este es un esófago normal contrastado, ¿no? Se ve claramente el tubo digestivo sin ninguna, la forma tubular del esófago, que pasa por el tórax y se perfora el diafragma y se introduce a la cavidad abdominal, ¿no? Sin ninguna alteración. Esto es una radiografía normal, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas para detectar anomalías funcionales en sí? A la cabeza tenemos la manometría fija o la manometría ambulatoria durante 24 horas. ¿Qué cosa es lo que nos mide la manometría? La presión del esfínter esofágico inferior. Y la presión del esfínter esofágico inferior está íntimamente relacionado con patologías como la acalasia o como el reflujo gastroesofágico. Un tránsito varitado del esófago, una radiografía esofágica con contraste y la tomografía tóraco-abdominal, ¿no? Entonces tenemos la pHimetría, la manometría, la tomografía con contraste, pero sobre todo una radiografía contrastada de esófago, estómago, duodeno, que así es como se pide, nunca se pide individualmente, y sobre todo la endoscopía digestiva alta, ¿no? La esofagoscopía o gastroscopía es fundamental, ¿no? Para diagnosticar estas patologías que le estoy mencionando. ¿Y cuáles son los síntomas más comunes de la patología esofágica, doctores? ¿No? Son síntomas vagos, pero tienen que ver con una irritación química secundaria a una regurgitación de la secreción gástrica. El ácido clorhídrico, su pH del estómago, que está entre 2.5 y 3, asciende al esófago, que no debería ascender, no debería haber un reflujo gastroesofágico, y esto produce síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Un ardor, pirosis, regurgitación, puede haber hemorragia también, ¿no? Las famosas, el esófago de Barrett puede producir hemorragia, las varices esofágicas, puede haber una disfagia. Disfagia significa dolor al pasar la saliva, dolor al pasar el alimento, cialorrea, salivación excesiva, y malestar subesternal, que muchas veces se confunde o lo lleva a emergencia al paciente pensando que es un infarto agudo de miocardio, y lo que tiene, el paciente no está infartado, tiene sus pruebas de troponina normal, sus enzimas cardíacas normal, tiene su electrocardiograma normal, y lo que tiene alterado es un problema mecánico del esfínter esofágico inferior del esófago, ¿no? El reflujo gastroesofágico. No todo paciente que tiene reflujo gastroesofágico, repito, no todo paciente que tiene reflujo gastroesofágico tiene hernia hiatal. Y no todo paciente con hernia hiatal tiene un reflujo gastroesofágico. Eso que quede bien claro, ¿no? Muchas veces van acompañados. Hernia hiatal va de la mano con reflujo gastroesofágico, pero hay pacientes que tienen reflujo gastroesofágico por obesidad, por consumo de tabaquismo, por consumo excesivo de chocolates, etc., o por trastornos psiquiátricos, psicológicos o psiquiátricos, sobre todo en la mujer, que son las que lo sufren, la patología esofágica. Ojo, no estoy hablando que solamente las mujeres sufren de patologías psiquiátricas o psicológicas, que lo vamos a ver en adelante, sino que está en las mujeres íntimamente relacionado a esto. Entonces, como repito, un paciente que tiene reflujo gastroesofágico no necesariamente tiene que tener hernia hiatal, y al revés, un paciente que tiene hernia hiatal no necesariamente tiene reflujo, pero normalmente van de la mano, ¿ya? Causas: esfínter esofágico inferior incompetente, eliminación ineficiente del jugo gástrico y anormalidades de la cámara gástrica o receptáculo gástrico, ¿no? Cuando uno tiene reflujo gastroesofágico, el órgano que se ve afectado es el esófago, y esto se produce con una inflamación crónica que se llama esofagitis. Como una gastritis, pero a nivel del esófago. Y la esofagitis es peligrosa porque esto te puede llevar a una lesión premaligna, que es el esófago de Barrett, y posteriormente al cáncer de esófago.
que ahorita vamos a ver qué cosa es el esófago de Barré, pero antes de eso, nuestros amigos endoscopistas, nuestros gastroenterólogos han hecho una clasificación de esofagíticos, se llama la clasificación de los ángeles, ¿no? Cuando hablamos de los ángeles A, es una cosa leve, 1 o más erosiones de 5 milímetros que no se extienden entre dos pliegues mucosos. Los ángeles B significa que 1 o más erosiones mayores de 5 milímetros que no se extienden entre dos pliegues mucosos. Los ángeles C, erosiones que se extienden entre 2 o más pliegues mucosos, afectando menos del 75% de la circunferencia esofágica. Y los ángeles D, erosiones que afectan a más del 75% de la circunferencia esofágica, ¿no? Y esto es un gráfico del esfínter esofágico inferior, la unión esófago-gástrica y el famoso ángulo de His con la unión escamo-columnar, ¿no? El epitelio normal del esófago es un epitelio epidermoide, es un epitelio escamoso. Por lo tanto, los cánceres del esófago medio inferior tienen que ser carcinoma epidermoide o carcinoma de células escamosas. La gran mayoría del epitelio del tubo digestivo es un epitelio glandular, es un epitelio secretor. Por lo tanto, el cáncer que le da al estómago, al intestino, al hígado, al colon, a la vesícula biliar, es un adenocarcinoma, a diferencia del esófago, que es un carcinoma epidermoide, porque tiene carcinoma epitelio escamoso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones del reflujo gastroesofágico? La esofagitis, la estrechez y el famoso esófago de Barré. ¿Y qué cosa es el esófago de Barré? Es una metaplasia intestinal. ¿Qué significa? Que como tanto tiempo el paciente ha tenido una noxa, ¿cuál noxa? Que el jugo gástrico se ha subido el esófago, ha producido un cambio de epitelio. De epitelio escamoso cambia a epitelio glandular, ¿no? Es el mismo epitelio del estómago. Entonces, por lo tanto, el esófago de Barré no es una lesión premaligna que te va a producir un carcinoma epidermoide, sino te va a producir un adenocarcinoma, o sea, un cáncer igualito que al del estómago, pero en el esófago. Un adeno, o sea es el cambio del epitelio, porque constantemente durante años has tenido reflujo gastroesofágico y ese epitelio escamoso ha pasado a epitelio columnar o glandular, que es el epitelio del estómago. Si no entienden, al final de la clase se los vuelvo a repetir, ¿no? Y más o menos así se ve en la endoscopía, ¿no? Ahora ya hemos terminado reflujo gastroesofágico y vamos a hablar de lo que es la hernia hiatal, ¿no? ¿Qué cosa es la hernia hiatal? La hernia del hiato esofágico es la herniación, mayormente el estómago a través del hiato esofágico en el diafragma. El diagnóstico se hace con una radiografía o tomografía contrastada. Los factores de riesgo son el envejecimiento, la obesidad, el consumo constante de cigarrillos, ¿no? La unión esofágica es desplazada a través del hiato esofágico en el 90% de los casos. A esto le llamamos una hernia por deslizamiento, una hernia esofágica por deslizamiento. Normalmente es asintomático, el tratamiento se da cuando el paciente presenta reflujo gastroesofágico, y inicialmente tratamiento médico y posteriormente se hace el famoso tratamiento quirúrgico y las famosas fundoaplicaturas. Y las fundoaplicaturas, esto es pregunta examen, llevan nombres propios. Para tratar una hernia del hiato o un reflujo gastroesofágico hay que hacer una fundoaplicatura de Nissen. El reflujo gastroesofágico se trata, como hay una incompetencia del esfínter esofágico inferior, hay que tratarlo con una fundoaplicatura de Nissen. ¿Y cosa es la fundoaplicatura de Nissen? Hacerle una bufanda con el estómago al esófago de 360 grados, ¿no? Hay otra fundoaplicatura que se conocen, variantes son Nissen-Rossetti, y la Toupet, que no da la vuelta a 370 grados, sino 270 grados. Hay otra fundoaplicatura que se llama fundoaplicatura de Dor, que no tiene que dar toda la vuelta, sino aplicas el estómago alrededor del esófago y lo colocas, lo fijas a su cara lateral del esófago, ¿no? Cuando hablamos de una hernia hiatal paraesofágica, representa una auténtica herniación del estómago dentro de un saco herniario del mediastino. Mayormente es asintomática y siempre el paciente tiene un antecedente, un trauma abdominal. Por ejemplo, un paciente el otro día que vimos en el hospital y que operé en el hospital, un paciente que había tenido un trauma tóraco abdominal hace 3 meses, pero él había pasado asintomático. El trauma que había pasado, que había estado en una combi, él se había golpeado, había tenido un choque frontal, la combi, él había estado en uno de los asientos de atrás y la parte
tórax abdominal, se lo había golpeado con la baranda. El paciente se le catalogó como una contusión y tres meses después acudió al hospital con una gran herniación del estómago, porque había tenido una ruptura del diafragma, ¿no? Y se había herniado, ¿no? Se había herniado ese diafragma con el hiato esofágico hacia el mediastino. Las complicaciones son hemorragia y vólvulo de estómago y el tratamiento siempre es quirúrgico, ¿no? ¿Cuál es la clasificación de hernia del hiato esofágico? Uno es por deslizamiento, solamente sube el cardias, el ángulo de Gis. Tipo 2, la pared esofágica, el cardia está en posición normal y lo que sube es el fondo del estómago. La parte más grande del estómago se llama fondo y eso es lo que sube al tórax. Y estas son las que tienen mayor riesgo de estrangularse. Y la tipo 3 es mixta, sube el cardias como sube el fondo del estómago, ¿no? Y estadio fetal de la tipo 1 o hernia tipo 2 es un estómago totalmente en el tórax. Eso se llama estómago intratorácico y el estómago está rotado sobre su eje de 180 grados. Pero acuérdense que el estómago, cuando se hernía sobre el tórax, no solamente sube solo, sube con el epíplomo mayor, que es una continuación de la cara anterior del estómago, y también sube muchas veces con el colon y con el intestino delgado. Por lo tanto, en el examen físico en el tórax tú puedes encontrar el murmullo vesicular abolido, pero puedes encontrar ruidos aéreos. Igualito que el abdomen, puedes encontrar ruidos hidroaéreos, ¿no? Oculta el tórax, no vas a encontrar murmullo vesicular, pero lo que vas a encontrar son ruidos aéreos, porque el estómago ha subido con el epíplomo, con el colon y muchas veces con el intestino delgado, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de la hernia hiatal? Ahora sí, con reflujo gastroesofágico, casi van de la mano lo que le decía, es mejorar la postura después de comer, no hay que ir inmediatamente a la cama, hay que dormir muchas veces con una o con dos almohadas sobre el cuello, hay que darle antiácidos como inhibidores de la omeprazol, como omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, gastrokinético como la metrocopramida, como la levosulpiride. Y el tratamiento quirúrgico consiste en la reparación del efecto herniario, restablecer la competencia del cardias y hacerle una fundaplicatura de Nissen, que es una cirugía, como yo le dije antes, de reflujo. Repito, en resumen, para tratar un reflujo gastroesofágico, el tratamiento quirúrgico es la fundoplicatura con sus diferentes nombres que se lo tienen que aprender. Nissen, la más conocida, la otra alternativa es Nissen-Rosetti, Toupet o Dor. Y para tratar la hernia hiatal sola hay que reparar el cierre de la hernia, reparando los pilares diafragmáticos, que ahorita les voy a enseñar la foto, o colocar una hernia, o colocar una malla. Y si tiene hernia hiatal más reflujo, hay que tratar la hernia hiatal con una malla o con cierre los pilares y hacer una fundoplicatura de Nissen, ¿no? Y de esto se trata la cura quirúrgica de la hernia hiatal. Ustedes, como pueden ver acá, ven el esófago y acá ven dos puntos. Estamos cerrando los pilares diafragmáticos porque los pilares están abiertos. El diafragma debería estar tan cerrado que solamente pasa el esófago ahí, pero cuando se dilata este hiato, no solamente pasa el esófago, sino puede pasar contenido intestinal, ¿no? Como yo les dije, parte del estómago. Y eso no puede ser, hay que reparar la anatomía normal y para eso el cirujano jala el esófago nuevamente con el estómago hacia la cavidad abdominal y cierra los pilares diafragmáticos, como están viendo en la parte inferior de la pantalla con unos puntitos, ¿no? O pues, si es muy grande, pueden colocar una malla. Pero si el paciente en sí tiene reflujo, hay que hacerle un procedimiento de reflujo y el tratamiento es una fundoaplicatura de Nissen, ¿ya? Y esta es la fundoaplicatura de Nissen. Ven el esófago, se libera todo el fondo del estómago y se le da una vuelta, ¿no? El signo de Schustein, de lustrabotas, tiene que pasar facilito el estómago y acá lo ven en la parte derecha de la pantalla como ha dado la vuelta, una bufanda la ha hecho, el cirujano lo hace, yo lo hago a través del esófago, se le pasa como una bufanda con el fondo gástrico y se colocan puntos para hacer un neo, entre comillas, un neo esfínter, ¿ya? Aquí está la fundoaplicatura completamente hecha, el estómago pasado alrededor, da la vuelta alrededor del esófago y se coloca puntos en el fondo del estómago, ¿no? Y acá, yo que hago mucha cirugía bariátrica, acá hay unos ítems actuales, modernos, sobre reflujo gastroesofágico y cirugía bariátrica. No es recomendable hacer una manga gástrica en pacientes con reflujo gastroesofágico, ahora que está tan de moda la manga gástrica y es el procedimiento quirúrgico que estoy haciendo actualmente. Cuando un paciente tiene reflujo gastroesofágico, lo más recomendable es hacer un bypass gástrico en IRU. Cuando tiene obesidad,
más reflujo gastroesofágico, no puedes hacer una manga, hay que hacer un bypass gástrico en IDRUC para tratar la obesidad y para tratar el reflujo. En caso de que se encuentre una hernia hiatal sin reflujo o asintomático durante la gastrectomía en manga, o sea, durante la manga, y si es menos de 3 centímetros o de 2 centímetros, entre 2 a 3, no hay que hacer nada. Si la hernia hiatal, ahí dice histal, debe decir hiatal, tiene más de 4 centímetros, hay que hacer cierre en los pilares, y si la hernia mide más de 5 centímetros, hay que hablar con el paciente, muchas veces abortar el procedimiento si se ha encontrado la hernia in situ, y plantearle la posibilidad de colocar una malla. Siempre les digo, muchas veces, sobre todo a la gente que me escucha en estas charlas de cirugía bariátrica, que hay que tratar de tener siempre un endoscopista que trabaje contigo, porque el endoscopista es el que te va a diagnosticar la hernia y el hiato esofágico. Y muchas veces eso te puede traer problemas. Y hay muchos endoscopistas, sobre todo que no tienen mucha cancha o son inexpertos, hay que hablar con todas las palabras, no ven la hernia hiatal durante la endoscopía. Y hay síntomas endoscópicos de la hernia hiatal que eso lo van a ver en su clase de gastroenterología, que yo no tengo por qué decírselos. Y esta es una hernia hiatal, una foto de un paciente operada por mí. Acá ven más o menos un defecto de 2 centímetros. Ven cómo se ha abierto el hiato esofágico, el diafragma. Ven a la parte del fondo del mediastino y cómo el esófago, esa parte de esófago que debería estar entre el abdomen y el tórax, jala el estómago hacia arriba y lo protruye, ¿no? Y esto es lo que se hace acá. Se jala nuevamente la unión esófago-gástrica, el GIS, hacia la cavidad abdominal y se colocan puntos. ¿Ven el punto de nylon acá? Correcto. Acá es una foto de hace el viernes, del jueves, la semana pasada, como iba a dictar las clases, les tomé. Aquí encontré con una hernia hiatal que no había sido diagnosticada durante la endoscopía. Perdón, esta sí había diagnosticado durante la endoscopía. Se le planteó a la paciente hacerle un bypass, pero ella dijo no, que ella quería, si la hernia era muy pequeña, se le dijo, si es pequeña, menos de 2 centímetros, te pondremos puntos. Y aquí está, ¿no? La hernia hiatal, y aquí está la cirugía colocándose los puntos, como lo ven, antes de cortar los puntitos, porque se deja más corto el muñoncito del punto, el hilito se deja más corto, aquí está, ¿no? Siempre hay que suturar con sutura no reabsorbible, el hiato esofágico, ¿no? La patología quirúrgica del esófago de diafragma, ahora vamos a hablar del esófago de Barré. Cuando el paciente ha tenido reflujo gastroesofágico muchos años, ha hecho una metaplasia intestinal, tenemos ya el famoso esófago de Barré, y el concepto es, el esófago se cubre con epitelio cilíndrico en lugar de escamoso, el epitelio cilíndrico del estómago, sobre todo en el tercio inferior, y lo que te puede llevar a un futuro es obtener un cáncer, y que el cáncer va a ser un adenocarcinoma. Las complicaciones, igual que el cáncer de estómago, ¿no? Un adeno-CA. Las complicaciones del esófago de Barré son ulceración, estrechez, displasia y que aumenta la posibilidad de tener cáncer en un 40% de veces más, ¿no? El tratamiento se hace con endoscopía y biopsia. Inicialmente puede ser médico cuando está en una cosa muy leve, el esofagitis. Hay que tratarlo con inhibidores de homeoprotones y en caso ya de extremo quirúrgico hacer una esofagoctomía distal, ¿no? Ahora vamos a hablar de los divertículos, los famosos divertículos, que son normalmente los divertículos esofágicos. Existen en todo el intestino divertículos verdaderos y divertículos falsos. Los divertículos falsos son los divertículos que se adquieren durante la vida del paciente y los verdaderos son los que se nacen con él. Los divertículos verdaderos son los que tienen todas las capas, ¿no? Y son dilataciones circunscritas de forma sacular, permanentes, que se originan en la pared esofágica unidos a la luz visceral mediante un cuello, ¿no? El más conocido de los divertículos es el divertículo de Zenker, es un divertículo por pulsión y es en la parte superior del esófago, divertículo de Zenker. El divertículo de la parte media se llama simplemente divertículo de la parte media del esófago, y el divertículo inferior lleva su nombre como divertículo epifrénico por el nervio frénico o por el diafragma, está en la parte inferior del esófago, ¿no? Y los más frecuentes son los divertículos faringoesofágicos o también llamados divertículos de Zenker. Es infrecuente, pero de estos representa el 50 al 80%, ¿no? La edad promedio son entre 30 y 50 años y más frecuente en varones, sexo masculino. Como lo ven ahí, son dilataciones saculares. Si lo ven en la parte derecha de la pantalla, hay unos sáculos, unos saquitos que se ve ahí, y eso hay que hacer la diverticuloctomía, sacar el divertículo, ya sea por vía laparoscópica o por cirugía abierta, ¿no? Los síntomas del divertículo es la disfagia, regurgitación de material no digerido y halitosis.
La litosis es un síntoma cardinal del divertículo, ¿no? Por eso es que siempre cuando un paciente tiene una litosis crónica habría que estudiarle, porque la comida se acumula en este saco, lógicamente se degenera la comida y posteriormente esta degeneración de la comida, la proliferación de los gérmenes produce la litosis, el mal aliento, ¿no? El diagnóstico del divertículo de Schenker, como casi todas las patologías esofágicas, es con una radiografía contrastada y con una endoscopía digestiva alta, ¿no? Acá como se ve un divertículo de Schenker en la radiografía de esófago con contraste, ¿no? Acá hay un divertículo faríngeo esofágico de Schenker por pulsión. Este es un divertículo de la parte media y el chiquitito, el que lo está señalando la flecha, y el que tiene un saco más grande es un divertículo epifrénico. Ese es el de la parte inferior, ese es aún más infrecuente. Como repito, los divertículos esofágicos son rarísimos, pero de estos raros el más frecuente es el Schenker. El Schenker, ¿dónde está? Si le preguntan, en la parte superior del esófago, ¿no? Este es un esófago dilatado por un divertículo epifrénico, porque muchas veces el divertículo epifrénico puede crecer tanto que causar obstrucción de la parte inferior del esófago, ¿no? Y el tratamiento del divertículo en las primeras etapas médico y es quirúrgico, ¿no? El quirúrgico es la diverticulopexia, la fijación de divertículo o la resección del divertículo. Y ahora vamos a pasar a las enfermedades motoras primarias del esófago. Y acá me detengo un ratito porque las enfermedades motoras primarias del esófago se llama primarias motoras porque muchas veces no hay ningún problema anatómico funcional, funcional sí, pero anatómico no está alterada la anatomía, sino muchas veces está relacionado íntimamente con problemas psicológicos o psiquiátricos. Por eso que muchas patologías esofágicas tienen que ser evaluadas o hacerle interconsulta a psiquiatría. Son alteraciones de la motilidad del esófago de etiología desconocida, no secundarias a otras patologías y cuyas manifestaciones fisiopatológicas clínicas son primordialmente esofágicas. ¿Y cuáles son? La calasia esofágica, que ahí sí puede haber una causa que no sea psicológica o psiquiátrica, el espasmo esofágico difuso, que sí está íntimamente relacionado con el síndrome depresivo, el esfínter esofágico inferior hipertenso, que sí está alterado, se da en pacientes psiquiátricos, peristalsis esofágica sintomática y trastornos motores inespecíficos, ¿no? Y vamos a hablar de la que tienen esos trastornos motores primarios. Voy a mencionar el más frecuente de estos y la que tiene menos relación con alguna conducta de alteración psiquiátrica, que son los trastornos, es un trastorno en la calasia. ¿Qué es la calasia? Es un trastorno motor esofágico caracterizado por ausencia de ondas peristálticas en el cuerpo del esófago y que producen una relajación del esfínter esofágico inferior. Esto es lo contrario al reflujo. Esto es lo contrario. Si en el reflujo se pasaba el jugo gástrico al esófago o se pasaba la comida, acá más bien no pasa comida. Hay una gran disfagia al pasaje de alimento porque el esfínter esofágico inferior está cerrado. Etiología más frecuente de la calasia es idiopática. Acá en el Perú está íntimamente, lo relaciona muchas veces al Trypanosoma cruzi, es un parásito en la enfermedad de Chagas que es endémico en Cajamarca, en Chota, ahora que está tan de moda a raíz de nuestro presidente. La edad más frecuente de 40 a 60 años, es la causa más frecuente de disfagia en la mujer y la segunda en varones, y esto es patognomónico en la radiografía contrastada del esófago. ¿Cuál es el signo típico de la calasia? Esófago de punta de lápiz. Esófago en punta de lápiz. Termina como una puntita de lápiz porque está cerrado el esfínter esofágico inferior, produce un mega esófago y se ve como un lápiz gigante. Estos lápices unos lápices grandes, así con una puntita pequeña, así se ve, ¿no? ¿Cuáles son las teorías para explicar la etiología de la calasia? Autoinmune, una teoría autoinmune. Anticuerpos, anticélulas del plexo mientérico, como lo van a ver, deficiencia, no hay ausencia del plexo mientérico de Meissner y de Aurach. O sea, la calasia la comparan muy bien, se compara, o sea, su contraparte no, su similitud en el colon vendría a ser la enfermedad de Hirschsprung, que es un megacolon que se da en los niños por falta de los plexos entéricos de Aurach y de Meissner, ¿no? Otra teoría son los virus neurotrópodos o la enfermedad de Chagas, ¿no? Del Trypanosoma cruzi, porque estos producen pérdidas neuronales del plexo mientérico, ¿no? Algunas otras etiologías para aplicar la calasia es desnutrición, afecciones inflamatorias, desequilibrios hormonales.
En el Perú, aparte de la enfermedad autoinmune, lo relacionan mucho, repito, a la enfermedad de Chagas. Por eso que si un paciente te viene con acalasia, hay que preguntarle el antecedente epidemiológico, de qué parte del país eres, y pedirle estudios para Trypanosoma cruzi, ¿no? Y así como se ve la acalasia, un megaesófago que termina en una punta de lápiz, ¿no? En una puntita de lápiz. Ustedes ven una acalasia una vez en una radiografía y nunca se van a olvidar, no se van a acordar toda su vida, ¿no? Y la etiología o la etiopatogenia es relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, ausencia de peristalsis en el cuerpo esofágico, pérdida de su capacidad de transporte y secundaria a esta es el bolo alimenticio, la clínica es disfagia, regurgitación, puede haber un poquito, dolor external, y el tratamiento quirúrgico, esto sí quédenselo grabado, es la cardiomiotomía o simplemente miotomía de Heller. El otro día operé una en el hospital, es muy infrecuente, pero lo operé. ¿Y qué tenía la paciente? Una desnutrición severa, pesaba 40 kilos y tenía trastorno psiquiátrico, una depresión severa la chica. Se le hizo una miotomía de Heller y un procedimiento antirreflujo, fue muy bien. Muchas veces puedes hacer un intento de dilatar la calasia por vía endoscópica, pero no funciona. Y también actualmente se está hablando de una relajación con toxina butolínica, pero el tratamiento más aceptado y para ustedes, y que les van a preguntar en el examen, ¿cuál es el tratamiento para la calasia? Cardiomiotomía de Heller, ¿ya? ¿Qué cosa es esto? Este es un trastorno psiquiátrico, el diagnóstico, yo sé que nadie me lo va a decir, en la clase sí les preguntaría, porque ahorita no me pueden interrumpir, pero este es un trastorno esta radiografía corresponde a un espasmo esofágico difuso del esófago. Repito, esta radiografía corresponde a un espasmo esofágico difuso del esófago, ¿no? Y ahora vamos a hablar de los cuerpos extraños. Los cuerpos extraños es súper frecuente en la emergencia pediátrica, ¿no? Esto mis amigos, los cirujanos pediátricos, le van a hablar mucho de ello porque ellos son unos capos, unos expertos en sacar cuerpos extraños en niños. Nosotros los adultos ya los mandamos para que lo hagan por vía endoscópica. Ellos lo sacan con una sonda de Foley. Han encontrado inclusive monedas del año 1910, del año 1920, del 5, que se tragan a los niños. Muchas veces se tragan pilas de relojes peligrosísimos. Cuando yo tengo hija pequeña, bueno, ya tienes 5 años, cuando ha tenido 1 o 2 años, que todos se meten a la boca, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en estratos socioeconómicos bajos, ¿no? La historia y este cuerpo extraño, los síntomas son vómitos, tos, ahogos, cialorrea, disfagia, dolor, y el diagnóstico rayos X y endoscopía alta. Los adultos, ¿qué es lo que se suelen tragar? Muchas veces son el huesito, ¿no? El huesito o del pollo, puede ser un huesito del chicharrón que te puede quedar por ahí, una astillita de una carne. Eso ahora que está tan de moda comer costillas, eso es lo que normalmente se atracan los adultos, pero los niños se meten pilas, monedas, puntas de lápices, N cosas se pueden meter, botones, ¿no? Todo eso se ha encontrado, ¿no? Las complicaciones es gravísima porque, por ejemplo, si se meten una pila, como ocurrió un paciente que lo manejamos en el hospital Sergio Bernales y también en el hospital del niño en forma conjunto, que se había metido una pila de reloj, y la pila de reloj, como tiene ácido, perforó el esófago y le produjo una tremenda mediastinitis. Felizmente no falleció el chiquito de 2 años, no produce perisofagitis, absceso, mediastinitis y perforación. Hay que tener mucho cuidado con las pilas y el tratamiento de la remoción del cuerpo extraño, ¿no? Aquí está una moneda, lo ven en la parte superior, casi a nivel del esófago, ¿no? Ahí ven las monedas, en la radiografía simple de tórax se ven facilísimo, ¿no? Y yo siempre le digo, este es otro punto del esófago, de las esofagitis cáusticas, ¿no? Si algún chico, algún flaco, como le dicen ustedes, se quiere suicidar porque su flaca lo ha dejado, ya no pongan videos en TikTok, no se tomen ningún cáustico, ¿no? Métanse un balazo en la cabeza o tírense del puente. Se lo digo de manera coloquial para que se relajen, pero nunca se tomen eso cáustico, ¿no? Muchos suicidas se toman cáustico, pero eso no los va a matar. Lo que le va a producir es se van a condenar de por vida. No solamente usted, sino en el entorno familiar, porque el cáustico no te mata. Lo que produce es una estenosis severa del esófago y muchas veces del estómago. No produce una disfagia, estenosis, una cicatrización, hace que las paredes del esófago se peguen y hay que hacerte una gastrostomía si el estómago no se ha quemado por el cáustico, o en el mejor de los casos, una ionostomía, ¿no? Y encima
Por el cáustico tienes riesgo de cáncer y lo que hay que hacer, dilataciones endoscópicas periódicas, y si no se vence esa estenosis, esa cicatrización que está producido el cáustico en el esófago, hay que hacerte un ascenso gástrico si el estómago ha quedado bien, no se ha quemado con el cáustico, o una transposición colónica, que eso es una tremenda cirugía que muchas veces no se hace acá en el Perú, ¿no? Acá se ve una estenosis cáustica por el esófago, mire cómo el esófago se ha retraído, se ha puesto chiquitito y se ha pegado, ¿no? La ruptura esofágica es frecuente en varones entre 35 y 50 años, está relacionado muchas veces al consumo excesivo de alcohol, a vómitos severos por alcoholismo, y esto tenemos el síndrome Mallory-Weiss, una alteración de la mucosa usualmente lineales y confinadas a la unión esófago-gástrica, es por el alcoholismo, causa hemorragia digestiva y ruptura lineal con hemorragia digestiva del esófago. Eso se llama Mallory-Weiss, porque cuando hay ruptura de todo transmural, o sea, de todo el muro del esófago, de todas las paredes, y espontáneamente se llama el síndrome Borjaev, que es la ruptura espontánea de esófago, ¿no? Como consecuencia de un vómito violento por X causa, ¿no? Que puede ser el alcoholismo. Repito, el Mallory-Weiss es hemorragia digestiva, ruptura lineal del esófago, y el Borjaev es una ruptura espontánea y total de todas las paredes del esófago, ¿no? También la ruptura esofágica se produce de manera iatrogénica, por una endoscopía cuando estás colocando, por ejemplo, una sonda orogástrica, ¿no? No nasogástrica, sino orogástrica, que es más gruesa, también puede producirse ruptura del esófago por cuerpos extraños, o como yo les dije, por una pila, por un huesito, cáncer, o yo lo que veo muy frecuente, por un traumatismo, cuchillos en el cuello, en el tórax, o balas en el cuello o en el tórax, proyectiles de fuego que producen ruptura esofágica. Cuando hay una ruptura esofágica por trauma, y no está sangrando el paciente, nosotros entramos a operar al paciente, pero para hacerle una gastrostomía o ionostomía de alimentación, porque como el esófago está roto, no va a poder pasar alimento, entonces hay que darle alimento a través de una sonda de gastrostomía o ionostomía. ¿Se acuerdan de la clase pasada, no? Y la ruptura esofágica esófaga produce clínica. ¿Qué produce? Muchas veces le tocan el cuello al paciente, no sé si me ven en el video, y produce crepitación, ¿no? ¿Qué cosa es la crepitación cervical? Es como cuando ustedes han visto cuando compran un electrodoméstico y les vienen unas bolsitas que nos encanta rebotar las burbujitas de la bolsita, así se siente la crepitación, ¿no? Eso se llama crepitación o enfisema cervical o enfisema subcutáneo, ¿no? Eso se produce por una ruptura del esófago, por las causas que yo le hice y porque sale el contenido gaseoso del esófago hacia el mediastino, ¿no? El diagnóstico se da por radiología, hay un hemomediastino unido todas, y el tratamiento es de urgencia. Colocas una sonda nasogástrica y tienes que preverle una vía de alimentación, en este caso una ionostomía o gastrostomía. En el peor de los casos, si el paciente está muy inestable y no lo puedes entrar a operar, podrías ponerle una nutrición parenteral, y el cirujano de tórax tiene que drenarle el contenido esofágico que ha caído al mediastino, y eso lo hace con una toracotomía de drenaje vía torácica, ¿no? Hernia diafragmática y hernia congénita, eso lo van a ver en pediatría, ¿no? Ahora vamos a hablar del carcinoma de esófago, ¿no? Habitualmente es escamoso, epidermoide, como yo les digo, porque su epitelio es escamoso, está íntimamente relacionado al consumo de tabaco y al consumo de alcohol, y casi siempre se origina en una metaplasia. O sea, de todo el cáncer de esófago, el más frecuente es el de Barré, pero el de Barré no es epidermoide, o sea, del tercio inferior, no es epidermoide, no es adenocarcinoma. Cuando es un cáncer de esófago de tercio medio superior, ahí sí es un carcinoma escamoso o epidermoide, ¿ya? ¿Cuál es la clínica? Edad avanzada, disfagia, pérdida de peso, la localización en el cardias, torácico medio, torácico bajo. El tratamiento quirúrgico es cuando es adenocarcinoma, porque el carcinoma epidermoide podría responder, si es esófago medio o superior, podría responder a radioquimioterapia. Responden bien los carcinomas escamosos a radioterapia, y eso vendría a ser todo, chicos. Gracias. Dejo de compartir pantalla para escuchar sus preguntas, ¿no? Los escucho si tienen alguna duda, ¿no? He tratado de hacer la clase de esófago lo más resumido posible, para darle, como se dice, la carnecita nomás de esta patología que es rara, que muchas veces no la van a ver como internos en su práctica hospitalaria, sino van a esperar
pasar a determinada especialidad, ya sea cirugía general o gastroenterología o cirugía pediátrica para que lo vean, ¿no? Pero normalmente en la práctica hospitalaria, desde el punto de vista de interno o de alumno, no lo van a ver porque la patología esofágica es infrecuente, como les digo, ¿no? A excepción de reflujo gastroesofágico, ¿no? Los escucho. Si alguien tiene alguna pregunta, me la pueden escribir en el chat también o usen sus micrófonos, ¿no? Doctor, usted mencionó que en el tratamiento de la calasia se puede utilizar la toxina botulínica. ¿Esto se utiliza, cómo es que se aplicaría en este caso? Sí, está en estudio, ¿no? Está en estudio todavía. No hay un consenso sobre el uso de la toxina butolínica en acalasia, y la toxina butolínica lo que harías es inyectarla por vía laparoscópica en la zona de la acalasia, ¿no? Tienes que operarlo por vía laparoscópica, porque ahora la calasia se opera por vía laparoscópica y no se opera por vía abierta, porque es mucho más fácil acceder a la unión esofagástrica, y por ahí inyectarías la toxina butolínica, ¿no? El famoso Botox, ¿no? No sé si alguien, pero está en estudio todavía. Lo que te tiene que quedar claro, María Laura, Dextre y a los demás alumnos, que si te preguntan cuál es el tratamiento actual de la calasia, la respuesta es cardiomiotomía de Heller o simplemente miotomía de Geller. ¿Ya? No sé si despejé tu duda. ¿Sí? Sí, doctor. Ya. No sé si hay alguna otra pregunta. No sé, Maylene, ya que no hay otra pregunta, pasaremos a concluir la clase. Hola, Maylene. Bueno,